Buenas noches, amada familia. Papá Dios los súper bendiga. Que realmente hoy, como decía la canción y la oración de Marcelito, podamos entregarle el corazón a Papá Dios, pues para que Él obre de una manera sobrenatural. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que lo estudié hace ya bastante tiempo. Mi esposo me lo compartió y bueno, me pareció muy interesante y le metí ahí un tiempo para que el Espíritu Santo me mostrara. Vamos a ir con unas diapositivas y vamos a ver esa primera diapositiva y vamos a ver esas dos imágenes, ¿no?, que me parecen oportunas. Por un lado está como que un reloj que tiene que ver con el tiempo que cada uno de nosotros tiene, pero en la otra está una imagen de un hombre con muchas cosas, con muchas ideas, con muchas situaciones. Y es que en pleno siglo XXI, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida en victoria. La Biblia nos dice que nosotros estamos llamados a vivir una vida en victoria. Pero tristemente, como lo veíamos en el texto de valor del tema de hoy, pues no lo vivimos todos como corresponde, como Dios quiere. Y vamos a ir a la Biblia de frente. Les invito a que tomen el manual de vida y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo súper, hiper, mega conocido, muy trabajado, obviamente, y que tiene este desafío. Vamos a ir a esa segunda diapositiva para poder leerlo. Y Romanos 12:2 lo van a ver en dos versiones, está en la Nueva Traducción Viviente y en la Palabra de Dios para Todos, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en la otra versión dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él. Aquí lo que nos está motivando el apóstol Pablo es a que no nos conformemos a este siglo, a que vivamos conforme a la voluntad del Padre. Pero la verdad es que todos nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no siempre estamos viviendo conforme a la voluntad del Padre. Porque cada uno de nosotros tiene cosas que ya aprendió, cosas que ya forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, ¿no?, una persona que fuma, que se le diga que deje de fumar, pues posiblemente le va a costar. Una persona que nunca ha leído la Biblia y que de pronto se le diga hay que leer la Biblia, pues le va a costar. Una persona que está acostumbrada a hacer las cosas muy a su manera, tal vez pedirle ayuda al Espíritu Santo le va a costar. Y es curioso esto, ¿por qué? Porque dice estos versículos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Él quiere que nuestra vida se desarrolle conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero ¿y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a esta tercera diapositiva. Y esta tercera diapositiva nos dice la verdad, aplicando las 3 R del Espíritu Santo: renueva, reeduca y reorienta. Y ustedes me dirán, pero Gisela, el Espíritu Santo tiene solamente una R, no tiene tantas. Y es que sí, el Espíritu Santo vino para hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿Cuán dispuestos estamos? Por eso les decía que me pareció tan lindo que Él haya permitido que pudiéramos tocar, cantar esa canción del grupo Barak, donde nos lleva a que nosotros mismos le digamos, ¿no?, Señor, acepta mi ofrenda. Y aquí vendría la primera pregunta: ¿qué tan dispuesto tú estás hoy a que el Espíritu Santo te reeduque, te renueve y te reoriente? Pero vamos a ver ejemplos muy puntuales en la Biblia de estas 3 acciones que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida, y te diría
todos los días. Vamos a ir con la primera palabra, renueva. ¿Qué significa renovar? Ahí lo vemos en la pantalla y dice que es hacer como de nuevo una cosa o volverla a su primer estado. Eso tiene que ver con renovar. Ahora, hay sinónimos, ¿sí? Hay sinónimos que es rehacer, restablecer, reanudar, actualizar, remudar, mudar, reemplazar, sustituir, cambiar. Eso son palabras parecidas, sinónimos de la palabra renueva. Y si yo te pregunto que en esta noche, ¿qué es lo que tendría que renovar el Espíritu Santo en tu vida? Probablemente tú me digas, bueno, yo había pensado en renovar la ubicación de los muebles de mi casa, pero ¿será solamente lo externo o habrá algo interno que necesitamos renovar en nuestra alma? Y vamos a ir al ejemplo que nos presenta la Biblia en Juan capítulo 6, del versículo 11 al 16, y es la vida de Gedeón. Dios había escogido a Gedeón para un propósito buenísimo. Iba a ser juez de Israel para libertar a su pueblo. Sin embargo, la imagen que tenía Gedeón de él mismo no era la adecuada. Vamos a Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Versículo 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Dios miraba a Gedeón como un hombre valiente, como un guerrero, como la persona justa, adecuada para cumplir un gran propósito, liberar a todo su pueblo. Pero la mirada que tenía Gedeón de él mismo no era la adecuada. Gedeón se veía como el menor, se veía como pobre, se veía como insignificante. Es más, empezó con la queja, empezó con la duda, o mejor dicho, termina con la duda porque todavía le dice: muéstrame una prueba, dame una prueba de que eres tú. ¿Cuántos de nosotros, familia, tenemos a Cristo en el corazón, pero la autoestima todavía no la tenemos renovada? Nos seguimos viendo de acuerdo a las heridas de nuestro pasado. Tenemos a Cristo en el corazón, somos cristianos, pero hay cosas que todavía se siguen tristemente viviendo como si no hubiéramos recibido a Cristo. Y yo aquí te pregunto, ¿no? ¿Qué necesitas renovar tú hoy en tu vida? ¿Tu imagen personal? ¿La imagen que tienes de Dios? Porque tal vez tú piensas que Dios es un Dios castigador, un Dios que está ocupado para ti y que escucha a otros. Tal vez tú crees todavía que tienes que esforzarte mucho para que Dios te escuche. Y necesitas en este tiempo cambiar eso, renovar esa mentira, porque eso no es verdad. Tal vez tienes que cambiar, actualizar la verdad de Dios en tu vida.
Por eso es que la acción del Espíritu Santo para que conozcamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es renovar. Necesitamos que el Espíritu Santo renueve su verdad en nuestra vida. Vamos a ir ahora con la segunda R, que es reeduca. El Espíritu Santo necesita reeducarnos. ¿Qué es reeducar? Como dice ahí el texto en la diapositiva, es volver a enseñar, volver a educarnos. Y ustedes me dirán, Gisela, ¿pero cómo? Y claro que sí. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo tenía que ser reeducado porque él conocía la verdad del mundo, pero había algo que tenía que ser vuelto a enseñar. Y vamos a ir a la Biblia porque nosotros tenemos que entender que a lo largo de nuestra vida hemos sido educados, hemos sido enseñados. A mí me enseñaron de chiquita que Dios es un Dios castigador. Así me enseñaron. Que si yo me portaba mal, Dios me castigaba. Que si yo no hacía las cosas como corresponde, Dios no me iba a escuchar. Cuando yo empecé a conocer de Dios aquí en la iglesia y empecé a permitir que su tratamiento de amor, la teoterapia, trabajara en mi corazón, yo tuve que ser reeducada y fui reeducada y conocí a un Dios que no es castigador. Conozco a un Dios que es amor, un Dios que le encanta sacarme sonrisas, un Dios que me cambia el estado de ánimo en todo momento. Pero yo tengo que ser dócil para que Él me reeduque. Porque el mundo nos dice que las cosas tienen que ser de una manera y Él con su amor me tiene que volver a enseñar. Y vamos a ver el caso en Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 3. Nos habla de que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria y llegan con unos hombres de Judea y comienzan a enseñarle a los creyentes, empiezan a enseñarle el evangelio, empiezan a compartirle de Cristo. Sin embargo, ellos empiezan a decir que tenían que circuncidarse. Recordemos, en el Antiguo Testamento, una señal de ser descendiente de Abraham era la circuncisión. Era un pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo en esa época. Pero una vez que viene el Nuevo Testamento, que viene Cristo, la circuncisión ya no era importante. Era importante circuncidar el corazón. Lo importante era recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que empezaron a hacer tanto Pablo como Bernabé, a compartir de Cristo. Pero los antiguos discípulos, por decirlo así, o los nuevos judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo, todavía seguían enseñando que tenían que circuncidarse. Y entonces empieza la crisis. Empieza la crisis porque, pero la Biblia, pero la Torá, pero ¿qué hacemos? Versículo 22. Vamos de frente al 22. En Hechos capítulo 15. El versículo 22 dice: entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabas, y Silas. ¿Qué es lo que ellos habían decidido? Que no era necesario que se circuncidaran, sino que aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador. Todos los judíos que vivían según la ley de Moisés tenían que empezar a ser reeducados con las enseñanzas de Jesús, que no era necesario circuncidar a los gentiles. Era un cambio radical, pero tenían que ser reeducados. Tú y yo hoy, ¿en qué tenemos que ser reeducados? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene que reeducar hoy en tu vida? Tal vez a ti te enseñaron que para que tú puedas ver la bendición de Dios tenías que, no sé, sacrificarte en algo. Y eso no es así hoy. No hay que sacrificarnos, hay que darlo todo por amor a Dios. Pero ¿qué otra cosa podrías tú tener que ser reeducado? Tal vez no tenemos la costumbre de leer la Biblia y nos cuesta.
nos aburre, no la entendemos. Bueno, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos eduque en la lectura bíblica. Tal vez aprendimos a que ojo por ojo y diente por diente. Tú me hablas mal, bueno, acepta, yo te la devuelvo. Pero eso no es lo que Jesús nos está enseñando. Y entonces yo tengo que aprender hoy, tengo que permitirme ser reeducada por el Señor. Entonces las 2R que acabamos de revisar, renueva, reeduca. Y vamos con la tercera R. Y la tercera R es reorienta. ¿Qué es reorienta? Dice, es dar una nueva orientación a una persona o una cosa. Es cambiar la dirección de algo. Es como que yo uso el GPS. Yo pienso que tengo que ir hacia allá, derecho. Pero el GPS me dice, recalculando, dirígete hacia tu derecha. Pero yo quiero ir de frente, yo quiero ir derecho. No, Gise, tienes que ir hacia otro lado. ¿Cuán dispuesta estás, tu hijita, tu hijito, hoy a que el Espíritu Santo te reoriente? Porque tal vez las decisiones que tú puedas estar tomando no están conforme a la voluntad del Padre. Tú le preguntas al Espíritu Santo todos los días, Espíritu de Dios, la decisión que yo estoy tomando hoy, ¿está conforme a tu voluntad? O no preguntas y ya estás. Vamos a ir a un versículo bíblico que nos va a mostrar también cuán importante es que el Espíritu de Dios nos reoriente, que nos alinee los patitos como tienen que ser conforme a la voluntad del Padre. Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. ¿De quién vamos a hablar? Del apóstol Pablo. Pablo, un hombre apasionado por Dios, un hombre que amaba a Dios sobremanera. Amaba tanto a Dios que no le importaba matar, no le importaba obligar a la gente a que confesara cosas que no correspondían, a maltratar. Él creía firmemente que lo que él estaba haciendo estaba bien. Para él, su voluntad estaba alineada con la voluntad de Dios. Para él. Hechos 9 del 1 en adelante. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo estaba totalmente convencido que hacía la voluntad de Dios. Él estaba convencido. Y estaba tan convencido que su entendimiento estaba cegado. Él buscó en su mente sus propios razonamientos y buscó que gente avalara lo que él estaba diciendo, lo que él quería hacer. Por eso es que fue y buscó cartas. Y a sus ojos, yo me imagino que él estaba como quien dice, Dios está conmigo, Dios me está respaldando, las puertas se están abriendo porque es la voluntad de Dios. Pero no era la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios siempre va a ser también agradable y perfecta. Pero tristemente muchas veces nosotros, hijitos, estamos ubicados hacia una dirección que no es la adecuada. Y ahí toca otra pregunta. La dirección en la que tú estás yendo, la dirección a la que tú estás dirigiendo tu vida, ¿será la voluntad de Dios esa dirección?
la dirección por la que tú estás llevando tu familia, tu trabajo, tu emprendimiento, ¿será la que Dios quiere que tú lleves? Por eso es que cuando Romanos 12:2 viene a nuestra vida y uno tiene, es un versículo que saca tantas enseñanzas. La líder Patricia, me encanta cómo la estudia en 4 palabras. Yo la he estudiado, todo el mundo la ha estudiado. Pero si tú te pones a meditar, para que nosotros no vivamos conforme a las costumbres de este mundo, para que nosotros permitamos que Dios nos renueve nuestra manera de, o cambie, porque dice eso, para que cambie nuestra manera de pensar, necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve, nos reeduque y nos reoriente. Y yo no sé qué tanto tú haces el ejercicio cada día en tu devocional de decirle, Espíritu Santo, ¿qué necesito yo ser reeducado hoy? Espíritu de Dios, ¿qué necesito yo ser renovado hoy? Porque te cuento que yo, por ejemplo, ¿no? Y te pongo mi ejemplo personal. Yo nunca antes había estado casada. Y en este tiempo, yo el ejemplo que tengo de matrimonio es el de mis papás. Y yo fui educada en una familia machista, donde la mujer tiene que hacer absolutamente todo y el hombre tiene que ser atendido. Y al principio de mi matrimonio, pues yo tenía esa actitud de hacerlo todo. Y si por A o B no hacía algo y Rubén lo hacía, yo me sentía culpable, porque yo fui educada de esa manera. Y en esa búsqueda personal para aplicar la teoterapia a mi vida, el Espíritu Santo me decía, ¿no? El matrimonio no es competencia, es el poder disfrutar de la pareja. Y si él quiere hacer una actividad, no está mal que la haga. Empezamos a dividirnos las tareas. Yo tuve que ser reeducada en el matrimonio conforme a Dios y seguimos con mi esposo siendo reeducados porque él, la experiencia que también él tiene, no ha sido en Cristo. Mi experiencia con el matrimonio de mis papás tampoco. Entonces hoy los dos estamos viviendo nuestro matrimonio y siendo reeducados en un matrimonio cristiano. Pero esto también es aplicable en todo, porque el mundo dice que las cosas tienen que ser de una manera, pero el Espíritu Santo nos lleva a vivirlo de otra. Por eso yo te preguntaba, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios hoy tiene que renovar en tu vida? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves cada situación o dificultad que se va presentando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene que reeducar en tu vida? ¿Qué es lo que tú has aprendido que hoy tiene que cambiar? Porque si tú aprendiste a que 1 más 1 es 2, hoy en Cristo 1 más 1 no necesariamente es 2, puede ser 1000. Porque si tú has aprendido que uno depende del gobierno, que uno depende de la economía, con Cristo no es así. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué es lo que tienes el Espíritu Santo que reeducar en tu vida? Pero también, ¿cuál es la dirección? ¿Estás yendo por el camino que el Espíritu de Dios quiere? ¿Está conforme a la voluntad del Padre? ¿O tienes que ser reorientado? Vamos a ir entonces ahora con la aplicación teoterápica, ¿sí? Para ya ir finalizando y orar. Dios quiere que vivamos, familia, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero si bien somos sus hijos, cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir si se le permite al Espíritu Santo que nos renueve, que nos reeduque y que nos reoriente cada día. Cada día nosotros tenemos que tomar conciencia y pedirle al Espíritu Santo: hoy yo me quiero rendir, Señor, para que tú me muestres qué quieres que yo haga, como lo hizo Saulo, y cambiar de dirección. Saulo tuvo que ser reeducado
en todo. Tuvo que renovar su mente, tuvo que ser reorientado. Y fue un hombre que vivió la plenitud del Espíritu Santo porque todos los días se rendía. Fue un hombre que, contrario a lo que el mundo dice, estuvo en gozo estando en la cárcel, después de haber sido azotado, casi muerto, adorando a Dios, alabándolo en la cárcel. Eso no tiene lógica. Pero él, en esa dependencia del Espíritu Santo, vivió estas 3 R's. Entonces yo te animo a que tú hoy le digas al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ¿qué tengo yo? ¿En qué área de mi vida? ¿En mi financiera, en mi espiritual, en mi familiar, en mi personal, en mi autoestima, en mi física? ¿Qué tengo que ser? ¿En qué tengo que ser renovado? ¿En qué tengo que ser reeducado? ¿En qué tengo que ser reorientado? Para que realmente comprobemos que la voluntad de papá siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, familia, y vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que pues nos permita vivir estas 3 R. ¿Qué les parece? ¿Sí? Aplicar las 3 R. Precioso Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad y por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, este tema tan interesante. Particularmente a mí, Señor, me ha desafiado y me sigue desafiando, porque nunca voy a terminar de conocerte ni de aprender todo lo que tú tienes para enseñarme. Cada día yo tengo la libertad de escoger qué camino, qué hacer, qué no hacer. Y muchas de mis decisiones, papá, no necesariamente son las más adecuadas. Todos de nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, Señor, tenemos heridas de nuestro pasado, cosas que aún nos condicionan, cosas que nos educaron, Señor, cosas que hemos ido afianzando a lo largo de nuestra vida. Y hoy en Cristo necesitamos ser reeducados, renovados, reorientados, como lo fue Saulo para convertirse en Pablo. Padrecito bueno, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones por el orgullo, que nos perdones por la soberbia, que nos perdones, Señor, por la autoindependencia de creer que solos podemos. Hoy entendemos que para poder vivir conforme a tu voluntad necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar, que tenemos que ser renovados en nuestra autoimagen, que tenemos que ser renovados, Señor, en aquellas verdades que hemos aprendido del mundo, que hemos heredado y que no van más. Que tenemos que ser reeducados en tu verdad, que no va más la verdad del mundo, sino tu verdad. Porque cada vez que nos acercamos a ti, Jesucristo, tu verdad, conocerte a ti nos hace libres, para que también podamos tomar decisiones sabias y ser reorientados hacia el lugar donde tú nos quieres llevar. Papá, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú, Santo Espíritu, tomes la vida de cada uno de estos tus hijos que están aquí reunidos conmigo y nos permitas a cada uno de nosotros disponer el corazón cada mañana para que cada día te preguntemos: ¿qué tengo que renovar hoy? ¿Qué tengo que ser reeducada hoy? ¿Qué tengo, papá, en lo que tengo que ser reorientada hoy? Y de esa manera poder vivir conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, papito bueno, por tu amor y gracias por este tema. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada uno de tus hijitos que están escuchando este tema y los que van a escucharlo de manera posterior. Quedamos expectantes de lo que tú vas a seguir haciendo en nuestra vida y a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia,
y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.